Muchas gracias. Y ya para finalizar, damos paso a la última intervención a cargo de la señora Edith Betty Roncancio Morales. Bienvenida. Bueno, buenas tardes ya para todos. Estando aquí toda la mañana, creo que el tema al cual vamos a hablar es un buen cierre para la mañana de hoy, sobre todo desde la mirada de lo comunitario, las familias y las personas con discapacidad psicosocial. Soy Betty Roncancio, soy directora de la Liga Colombiana de Autismo, soy mamá de un joven con autismo de 20 años que se llama Juan José. Estoy en representación del Nodo Comunitario de Salud Mental y Discapacidad Psicosocial. Agradecemos al Ministerio y al DNP, a MinSalud y al DNP esta invitación, la cual consideramos muy importante. Hoy les vamos a hablar del tema de inclusión social de las personas con discapacidad psicosocial, que por supuesto quienes nos han antecedido en la presentación nos van dejando claro qué es lo que requerimos y se necesita para que realmente haya una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad psicosocial en la comunidad. Bueno, primero les cuento un poco. Nosotros como Nodo Comunitario somos una red de organizaciones en la que confluyen organizaciones de familias y personas con discapacidad psicosocial y eventos en salud mental. Está compuesto por la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, Asociación de Depresión y Pánico, Asociación Colombiana de Bipolares, Fundafectivos, una fundación que trabaja con suicidio, la Liga Colombiana de Autismo, Alzheimer Colombia, y también nos acompañan en algunos espacios la Asociación Colombiana de Conciliadores en Equidad. Nos une a nosotros los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y condiciones en salud mental, y nos hemos unido para trabajar en incidencia y ver de qué manera podemos aportar en las diferentes acciones que se hacen desde el Estado y a nivel distrital y local por la garantía de los derechos de esta población. En este contexto nosotros estamos en diferentes espacios, hacemos parte del grupo de enlace sectorial, en apoyo a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Discapacidad. Bueno, hemos participado en el Plan Decenal de Educación 2016-2025. Hacemos parte de la mesa de pacto de productividad, buscando oportunidades de inclusión laboral para personas con discapacidad psicosocial, que no es nada fácil. Hicimos parte de las mesas de autismo convocadas por MinSalud, una mesa que se trabajó más o menos año y medio. Hicimos parte de la mesa donde se construyó la resolución del Ministerio, la 1904, que sale o nace como respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con la garantía de los derechos a la información y servicios accesibles en derechos sexuales y derechos reproductivos de personas con discapacidad. Bueno, hacemos parte del Consejo Nacional de Salud Mental y del Consejo Distrital. Es una tarea allí, pues, un poquito de mucha persistencia, de mucha constancia. Todas estas participaciones nos las dividimos entre las diferentes organizaciones y representantes, pues, para poder acudir. Yo les traigo acá como una imagen donde coloco el centro la inclusión social de las personas, en este caso discapacidad psicosocial. Quisiera saber cuántos de ustedes conocen sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ok, gracias. Entonces, bueno, no se ve muy claro, coloco en el centro inclusión social y coloco alrededor factores que consideramos que son determinantes para que esa inclusión sea efectiva. Estamos hablando de habilitación y rehabilitación, más adelantico puntúo unos de estos temas. Acciones de promoción, redes de apoyo, rehabilitación basada en comunidad, campañas de toma de conciencia
y psicoeducación. Creemos nosotros que para lograr una inclusión real de una persona con discapacidad psicosocial es determinante todos estos factores. Eso no lo estamos diciendo, lo estamos diciendo desde las experiencias de las organizaciones de base comunitaria y de familias, pero estamos respaldados por lo que está diciendo Naciones Unidas, ¿sí? Y la ONU, frente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por Colombia, allí insta a los estados para generar acciones que garanticen los derechos de esta población, de todas las personas con discapacidad. Luego, como una acción de esta ratificación, está la Ley 1618, la ley estatutaria que es goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. También está la Ley 1616, la Ley de Salud Mental, que ya se ha comentado en la mañana en algunos momentos, y les quiero compartir que desde el nodo de algunas organizaciones, pues bueno, participamos de una manera allí importante en la construcción de esta ley, desde los aportes, obviamente desde nuestra experiencia, que es lo comunitario. También estamos participando en la construcción del documento COMPES, el decreto de educación inclusiva, el decreto 2011 de mi trabajo, y quisiera yo hacer como hincapié en la Asamblea 36 que hizo Naciones Unidas en septiembre del 2017, donde saca una resolución que habla específicamente de salud mental y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué es importante esta normatividad? ¿Cómo me devuelvo? Bueno, porque vamos a hablar de habilitación y rehabilitación. La habilitación y rehabilitación está contemplada en artículos específicos, tanto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto la Ley Estatutaria de Salud, tanto la Ley Goce Efectivo de Derechos, la Estatutaria 1618, y la Ley de Salud Mental. De hecho, la Ley de Salud Mental, a lo largo de la Ley de Salud Mental, nosotros vemos cómo hablamos de la importancia de la promoción. Y es que en el tema de discapacidad psicosocial, el trabajo que hemos hecho ha sido de mucha persistencia. ¿Por qué? Porque la discapacidad psicosocial es una de las discapacidades más invisibles. Y al ser invisible la discapacidad psicosocial, es invisible como una discapacidad psicosocial, pero es visible como una enfermedad mental o trastorno mental que pone la etiqueta y genera barreras para que las personas con esta discapacidad pues sean incluidas en la sociedad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la etiqueta, estamos hablando del estigma y el autoestigma. Entonces, por eso es de suma importancia las campañas de toma de conciencia. Yo quisiera retomar un poquito la charla, la exposición del doctor Uribe, que creo que es totalmente acorde y nos muestra lo que yo les quiero decir hoy a ustedes en representación del nodo comunitario. Y es que para nosotros lograr una vida en comunidad de una persona con discapacidad psicosocial se necesita de una planeación centrada en la persona. Desde una planeación centrada en la persona que reconozca a la persona con esta discapacidad como un sujeto de derechos y, como decía la señora que me antecedió, y de deberes y obligaciones. Porque cuando no consideramos que es de obligaciones, entramos en el asistencialismo y pensamos que una política pública que le dé un bono, que le dé un mercado es suficiente, y eso no es lo que necesitan las personas con discapacidad, en este caso que estoy hablando de discapacidad psicosocial. Necesitan oportunidades, oportunidades para ir a la escuela, oportunidades para trabajar, oportunidades para vivir en la comunidad. Y me parece sumamente valiosa la charla anterior en el sentido cuando ella comentaba que quisiera ver cómo hace la reacción de la comunidad cuando venga una persona que venga del conflicto armado, un reinsertado. Lo mismo nosotros decimos en discapacidad psicosocial. Y voy a utilizar unos términos que por supuesto no se deben utilizar, porque hoy hablamos de un modelo social de la discapacidad, cuando hoy hablamos de la persona
con unas características y unas condiciones, y no como la persona que define un diagnóstico, que desafortunadamente hoy a las personas las define un diagnóstico, ¿sí? Y el autoestigma y el estigma hacen que estas personas sean vistas como que no pueden vivir en la comunidad, como que es el loco, es el peligroso. Entonces, si nosotros estamos hablando de vida en comunidad, tenemos que, bueno, primero es importante aquí decir que el tema de los derechos y el tema de la inclusión real y efectiva de una persona con discapacidad psicosocial es un tema intersectorial, no es solamente desde salud, porque si nosotros nos quedamos en salud mantenemos imaginarios de personas enfermas que necesitan una rehabilitación o una medicación y normalizarlas para poder ser parte de. No, esto es intersectorial, esto es comunitario. Es que si nosotros, y el trabajo comunitario, creemos nosotros que es básico y determinante y es un gran aliado, por ejemplo, en un sistema de salud. Un tema comunitario que no se vuelva médico, un tema comunitario para una persona que no tiene oportunidades, pero sencillas, laborales, de trabajo, pero tal vez en su comunidad haya un salón comunal donde él pueda ir a jugar ajedrez, ir a jugar parqués, tengamos un tema para ir a hacer deporte. Hoy esa no es la realidad. Nosotros sí hacemos mucho énfasis en los espacios en que participamos, en que hoy hablamos de unos derechos desde la convención, desde toda la normatividad que yo mencioné, pero si no es una persona que tiene una rehabilitación en el tema psicosocial, que creo que un alto porcentaje de quienes estamos aquí sabemos lo que se requiere, si no está adherida a un tratamiento, si no tiene una cita en tiempos que deben ser, si no tenemos un profesional de apoyo que lo incluya, y aquí hay que hablar de algo bien importante y es la toma de decisiones de las personas con discapacidad psicosocial en su tratamiento. El consentimiento informado, de hecho el pronunciamiento que hace la ONU ahorita en septiembre es que de los estados deben empezar a disminuir esas barreras y a no avanzar en prácticas que sobremediquen, en prácticas de tratamientos que hacen daño. Invita a que las personas con discapacidad psicosocial deben ser parte de y deben participar a través de un consentimiento informado. Si nosotros tenemos una persona con discapacidad psicosocial que esté estable, que haya recibido apoyo, una red de apoyo estable, porque yo también pienso que a la planeación centrada en la persona también debemos decir planeación centrada en la familia, porque todos los que estemos aquí sabemos lo que impacta este tema también en la familia, y que la familia esté bien depende que la persona con discapacidad esté bien. Como ya me quedan como 3 minuticos, bueno, antes de los retos yo utilizo mucho esta imagen, que son las dimensiones de calidad de vida. 8 son las dimensiones de calidad de vida que debemos tener todos los seres humanos. Entonces está bienestar emocional, bienestar material, desarrollo personal, inclusión social, bienestar físico, autodeterminación, derechos y relaciones interpersonales. Y lo que yo quisiera que nos lleváramos hoy es, bueno, obviamente mirar y decir que cada uno de nosotros cumple con esas 8 dimensiones, pues sabemos que no es así. Pero yo sí quisiera que la reflexión que nos lleváramos hoy es las personas con discapacidad psicosocial, ¿cuántas dimensiones en la calidad de vida pueden decir que la tienen a un 80, a un 50? Yo creería que muy poquitas. Creo que es la reflexión que quisiéramos dejarles. Creo que esto es un trabajo en equipo, creo que esto es un trabajo en el que todos podemos aportar, por lo menos esa es la filosofía que tenemos desde el nodo comunitario. ¿Cómo aporto yo y cómo me siento a construir un país incluyente que respete la diferencia y reconozca las fortalezas de una persona con discapacidad psicosocial, que la reconozca como un sujeto que puede ser productivo en la sociedad? Y aquí ya teníamos unos retos, y es implementación efectiva de las rutas, de todo lo que hoy se está viendo que nace en los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud y Protección Social, trabajo en equipo de diferentes actores, incluido lo comunitario.
Lo comunitario es determinante. Nadie conoce a la persona como su familia, ni se conoce como ella misma. Y a veces tenemos una información bien importante que puede reducir hasta gastos del Estado en una internación o en medicación que a veces no es necesaria. Bajar la normatividad y las políticas a las regiones, creo que eso es de gran importancia, porque si hoy hablamos que en Bogotá o en las grandes ciudades hay situaciones difíciles, pues en las regiones y en las ciudades pequeñas mucho más. Un trabajo intersectorial, creemos que esto no se puede quedar en salud, deporte, cultura, trabajo, educación, tecnologías de la información, articulación de la comunidad para la construcción de política pública en salud mental. Y bueno, creo que esa participación últimamente nos hemos sentido más partícipes y creo que la tarea y creo que el reto de todos nosotros hoy es construir ese país para que las personas con discapacidad psicosocial realmente tengan calidad de vida y se respeten sus derechos fundamentales. Muchas gracias.